Si desean milagros contra los males y el demonio, recurran a San Antonio y jamás fallarán. Aquí en la iglesia de San Antonio, en Lisboa, en la cripta se guarda un hueso autenticado por una bula papal. La casa de San Antonio estaba aquí donde hoy está el altar. Y es interesante ver que la imagen de San Antonio fue colocada ahí arriba y él lleva en las manos al niño Jesús. Es muy simbólico. Claro que San Antonio vivió mucho después, jamás habría cargado al niño Jesús. Pero es un simbolismo importante. Un santo que fue tan importante en la predicación, tan importante por sus sermones, asociado directamente a la imagen de Jesús. Quiero mostrarte también aquí al lado. Hay una imagen que es considerada milagrosa, retrato de San Antonio. La gente viene aquí para dejar notitas con peticiones y también agradecimientos. Esta es una iglesia llena de simbolismos. Encontrar a la persona de tu vida, casarte para nunca separarte, vivir un gran amor, morir de amor. Ese ya fue o va a ser el sueño de mucha gente. Vinícius de Moraes componía canciones para conquistar a sus grandes amores. Pero en la tradición popular brasileña, el camino más corto ha sido la promesa. Promesa para cierto santo casamentero que junto con San Pedro y San Juan es homenajeado todos los años en las fiestas juninas. ¿Ya sabes quién es? Yo estoy aquí en su tierra. Es San Antonio, el santo más popular de Portugal, querido por todo el país y en todo el mundo. Bueno, él es uno de los patronos de esta bellísima capital. Sí, el patrono de la diócesis de Lisboa es San Vicente, pero San Antonio recibió el título de patrono principal de la ciudad. No lo iban a dejar fuera, ¿verdad? Aquí, las chicas que buscan un buen muchacho para casarse tienen la costumbre de voltear una imagen de San Antonio poniéndola de cabeza con la esperanza de encontrar a su alma gemela. En Brasil ya sabemos donde San Antonio también es muy venerado, ¿verdad? Lo conocemos. Hay muchas formas diferentes de rituales para conseguir casarse. Hay quien se pega una cinta roja en el sostén durante 7 días. Hay quien clava un cuchillo con el nombre del pretendiente en el tronco de un platanero. Y hay otro método que es poner 7 rosas en un altar para el santo casamentero. Es verdad. En Brasil también existe la tradición de poner una imagen de San Antonio de cabeza en un vaso con agua. Hay quienes prefieren hacer eso en un vaso de cachaza, quién sabe por qué. Cada quien con su tradición. Así es, según dicen los devotos más fervorosos, hay muchas maneras de conseguir la gracia de San Antonio de Lisboa. Y quiero invitarte a conocer la historia y las historias de este santo que predicaba en contra de los matrimonios arreglados, aquellos que ocurrían y todavía ocurren por pura conveniencia. Él quería defender el amor verdadero. Sí. San Antonio defendía el matrimonio por amor. Sí, pero después de todo lo que dije, alguien debe estar preguntándose por ahí, ¿pero ese San Antonio de Lisboa es el mismo de Padua? Rodrigo Álvarez, ¿estás hablando del mismo San Antonio? Todo el mundo dice que San Antonio es de Padua, en Italia. ¿Y ahora vienes a decir que él es de Lisboa? Entonces, ¿son 2 santos? ¿O un santo con 2 ciudades diferentes? Tranquilo, tú eres el que está haciendo esas preguntas. Solo hay un Santo Antonio, es el mismo, a quien se le atribuyen exactamente los mismos milagros y para quien se hacen exactamente los mismos rituales. La explicación para esta, digamos, doble ciudadanía tiene que ver con el hecho de que Santo Antonio se hizo realmente conocido por todo lo que hizo mientras estaba en la ciudad italiana de Padua, después de entrar a la orden de los franciscanos. Pero el niño Fernando de Bullois, nacido aquí en Portugal, solo después llamado Antonio, nació justo aquí,
Dije, ¿Portugal? No. Es en esta calle donde estoy, en una casa que quedaba aquí atrás, al lado de la Sé, la Catedral de Lisboa, y pegada a las murallas de la ciudad medieval que existía aquí cuando él nació. ¿Sabes cuánto tiempo hace de eso? Casi 1000 años. A partir de ahora, vamos a recorrer estas calles y saber más sobre la historia de este que es considerado el santo más internacional que existe. El santo de todo el mundo, como lo definió el Papa León XIII, que fue contemporáneo y amigo de otro santo muy popular, San Francisco de Asís, y que, incluso habiendo muerto joven, obró decenas de curaciones que fueron consideradas milagros. Combatió los matrimonios arreglados en las familias ricas y tuvo la canonización más rápida de la historia del cristianismo. Sí, incluso más rápida que la del rey francés Luis IX, que impresionó a todos por la velocidad con la que sucedió. Su nombre de bautismo no era Antonio, sino Fernando de Bulloes, hijo de una familia rica y noble. Y fue educado para ser caballero. Caballero de esos que montan a caballo, porque estamos hablando de la Edad Media, plena época de las cruzadas aquí en Portugal, cuando comenzaron las expediciones de cristianos de varias partes de Europa, de varios reinos, queriendo retomar Jerusalén de los musulmanes. Jerusalén y otras partes sagradas de la Tierra Santa. El año exacto en que nació el futuro San Antonio es motivo de duda. Pudo haber sido tanto en 1191 como en 1195. Nadie sabe qué pasó con el registro de bautismo, no hay ningún acta de nacimiento, pero se sabe que el padre de Antonio era descendiente de Godofredo de Bouillon, el comandante de la primera cruzada portuguesa. Escuchaste bien, el santo era descendiente del guerrero, pero después de todo, ellos entendían que era una guerra santa para reconquistar los lugares sagrados. Pero te voy a mostrar por qué San Antonio no quiso montar a caballo y prefirió conocer el cristianismo sin espada, teniendo como única arma las palabras. La casa donde él nació, aún con el nombre de Fernando de Bulloes, la casa donde San Antonio pasó su infancia, estaba exactamente en esta calle donde estoy, la Rúa das Pedras Negras, que está al lado de la Catedral de Santa María la Mayor. Una construcción que ya existía en aquel tiempo, aunque no en la forma que vemos hoy. La catedral, que es la sede de Lisboa, empezó a ser construida 50 años antes del nacimiento de San Antonio y todavía estaba en obras en la época en que él murió. Estamos hablando de algo que sucedió hace tanto tiempo que es difícil imaginar cómo sería la imagen del joven Fernando de Bulloes asistiendo a las misas en una ciudad que terminaba justo aquí. Y toda la gran ciudad de la época medieval estaba rodeada de muros. Cada acceso tenía un nombre. Aquí, por ejemplo, estaba la Puerta del Mar, que ya no existe. Desde hace algunas décadas, con la evolución de las tecnologías forenses, investigadores de todo el mundo han estado intentando reconstruir la imagen de santos y personalidades que vivieron mucho antes de la invención de la fotografía. El increíble trabajo de reconstrucción en 3 dimensiones del rostro y el cuerpo de Jesús crucificado es un ejemplo. Pues gracias a esfuerzos como ese tenemos una reconstrucción del rostro de San Antonio. El especialista brasileño Cícero Moraes hizo en 2014 esta imagen a partir de radiografías del cráneo del santo portugués. Cuando San Antonio nació, Lisboa había pasado por enormes transformaciones. La conquista árabe, que había comenzado en el año 711, en solo 3 años, dejó toda la península ibérica en manos de los invasores islámicos. Bueno, ese periodo estaba llegando a su fin. Las tropas cristianas de don Afonso Enríquez, que se convertiría en el primer rey de Portugal, habían logrado expulsar a los moros de Lisboa. Así llamaban a los invasores, los moros. Eso fue en 1147. Los moros se defendían aquí en este lugar histórico de Lisboa, el castillo de San Jorge, que está aquí detrás de mí, una fortaleza que empezó a construirse en el siglo IV. Caballeros de don Afonso Enríquez, con la ayuda de cruzados normandos, alemanes, ingleses y flamencos, salieron victoriosos. Fue una de las primeras, tal vez la primera guerra santa, término que fue usado y abusado a lo largo de la historia.
Alrededor de 1250 los invasores árabes ya habían perdido el dominio sobre casi toda la península, con excepción de Granada, en España, donde resistieron por 2 siglos más. Pero los árabes dejaron muchas huellas, primero claro en la formación del pueblo, y también en las costumbres, en las artes. Y eso cambió para siempre la historia de la península ibérica, Portugal y España, pero particularmente aquí en Lisboa, en construcciones de estilo morisco y arabesco que decoran cada rincón de la ciudad. Justo aquí, un poco más abajo del castillo, cerca del río Tajo, donde había una gran mezquita de los musulmanes, los portugueses victoriosos decidieron construir una gran iglesia para marcar la vuelta del dominio cristiano. Esa gran iglesia es la Catedral de Santa María Mayor, la sede del Patriarcado de Lisboa, conocida también como la Sede Lisboa. Es un proyecto que mezcla diferentes estilos arquitectónicos porque pasó por muchas modificaciones a lo largo de los siglos, principalmente después del gran terremoto que sacudió Lisboa en el siglo XVIII. El estilo inicial era románico, pero después predominó el estilo gótico que vemos hasta hoy. Fue aquí en la sede donde Fernando de Bulloes comenzó sus estudios religiosos en la Orden de San Agustín. Aún siendo adolescente, él fue a vivir al monasterio de San Vicente de Fora, también aquí en la ciudad. La biblioteca del monasterio era riquísima y eso despertó la curiosidad del joven Fernando, que desde temprano cuestionaba la mediocridad moral, la superficialidad y lo que él llamaba la corrupción de la sociedad. Más tarde él se fue al monasterio de Santa Cruz. Coimbra. Y te voy a mostrar en un momento que fue ahí donde él cambió de nombre. Y fue ahí donde él tuvo contacto por primera vez con los primeros misioneros franciscanos que habían llegado a Portugal en 1217 y estaban de camino a Marruecos para evangelizar a los moros y probablemente para devolver el golpe por siglos de ocupación árabe. Fernando de Bulloes decidió unirse a los franciscanos y se fue a Marruecos. Pero al llegar a África se enfermó mucho y tuvo que regresar. En el viaje de regreso, una tormenta arrastró el barco a la costa de Sicilia, donde terminó quedándose por algunos años hasta que decidió mudarse al continente. Entonces ocurrió el encuentro que cambió su historia. Fue a Asís, en el norte de Italia, donde conoció al futuro San Francisco de Asís y a sus primeros seguidores. Para concluir su formación, Fernando de Bulloes recibió órdenes de aislarse durante 15 meses en un eremitorio, el lugar donde vivían los ermitaños. Allí se unió a una ceta, una persona que vivía de la manera más simple posible. Alguien que renunciaba a toda la riqueza para dedicarse a los estudios y a la meditación. Fue en ese punto de la historia cuando adoptó el nombre de Antonio en homenaje al ermitaño San Antón. Terminó aprobado por el propio San Francisco e impresionó a sus compañeros de hábito por su sencillez. No solo por su sencillez, sino que el futuro San Antonio llamó la atención de todos por su inmensa cultura. Cierto día, a petición del obispo de Bolonia, él dio un discurso inesperado. Habló en latín y de una manera tan impresionante que, a partir de ahí, nunca más dejó de predicar. Fue llamado a recorrer Italia visitando órdenes fundadas por su amigo y mentor San Francisco de Asís. Solo después de la muerte de San Francisco fue que San Antonio vino a vivir aquí en Padua, en el norte de Italia, la ciudad que para siempre se convertiría en su apellido. Sus discursos aquí se hicieron muy famosos, atraían multitudes. Llegaba a haber aquí más de 30.000 personas para escuchar los sermones, que incluso fueron compilados y hoy son considerados grandes obras literarias, llamados sermones antonianos. Siempre preocupado por la insensibilidad de la clase rica que encontraba, tanto en Portugal como aquí en Italia, San Antonio decía a las multitudes que hay solo cuerpo y solo espíritu. Pero el hidrópico, es decir, el lujurioso y avaro, no conserva esta unidad, mancha el cuerpo y sofoca el espíritu con las espinas de la avaricia. Si estuviera atado con el vínculo de la paz y con la cuerda de la unidad, nunca habría caído en el pozo,
pero por crecer de una y de otra cosa, muere en el pozo de la desesperación. Pero ¿de dónde viene esa fama de casamentero, San Antonio fue un fuerte opositor de los matrimonios arreglados, esos que se hacían solo por interés financiero. Y él incluso hablaba de una tendencia a la mercantilización del matrimonio. San Antonio defendía el matrimonio por amor verdadero. También consta en su biografía o hagiografía, que es la biografía de un santo, que San Antonio habría usado donaciones destinadas a la iglesia para ayudar a una joven que necesitaba conseguir dote para casarse. ¿Hecho o leyenda? Nadie sabe, pero la historia es muy buena, ¿verdad? Otra tradición asociada a San Antonio es la de la fiesta, en junio. Esta surgió aquí en Europa en el siglo XIV y fue llevada a Brasil por los portugueses, donde se fusionó con las tradiciones indígenas y de la cultura negra. De ahí, al juntarse con los otros dos santos, surgieron las fiestas juninas. San Antonio murió el 13 de junio de 1231 en Arsella, que está aquí cerca de Padua. Al amanecer se desmayó y, sintiendo que la muerte se acercaba, pidió que lo trajeran aquí, a la pequeña iglesia de Santa María Mater Domini, donde había vivido por muchos años. Ya se sentía muy frágil, no aguantó el viaje en el carro de bueyes y no llegó a regresar en vida a esta ciudad, que para siempre quedó asociada a su historia y a su identidad. Pero el último deseo de San Antonio fue cumplido y él fue sepultado aquí en la iglesia. Al año siguiente, la ciudad decidió construir una basílica y la pequeña iglesia fue incorporada al proyecto. Y ya han pasado casi 900 años. La Basílica de San Antonio sigue en pie aquí en Padua, donde atrae a fieles y turistas de todo el mundo, especialmente de Portugal y Brasil. 40 años después de su muerte, abrieron el ataúd y descubrieron que la lengua de San Antonio se había momificado. Mira qué simbólico, ¿no? El instrumento que más usaba en sus sermones y predicaciones fue preservado. ¿Habrá sido un milagro? ¿Coincidencia? La lengua de San Antonio está guardada en un relicario aquí dentro de la basílica. San Buenaventura, que estaba presente en el momento de la exhumación, dijo que la lengua incorrupta era prueba de que la predicación de San Antonio era inspirada por Dios. Además de ser un gran orador, San Antonio también fue hacedor de milagros. Se le atribuyeron 53 milagros. No por casualidad, tuvo la canonización más rápida de la historia del cristianismo, siendo canonizado apenas 11 meses después de su muerte. Bueno, y después de eso, con el gran flujo de peregrinos que venían aquí a Padua para pedir gracias, el obispo de la ciudad decidió escribirle al Papa Gregorio para abrir el proceso de canonización. Todos los requisitos canónicos se cumplieron rápidamente y el 30 de mayo de 1232 fue canonizado. ¿Sabes cuánto tiempo después de su muerte? Menos de un año. Muchos de los milagros de San Antonio están relacionados con problemas de salud. Y es impresionante, San Antonio habría resucitado a una niña que murió ahogada. Por todo esto, más que santo casamentero, se convirtió en el santo de todos los milagros, como dice el responsorio de San Antonio. Música. Aquí detrás de mí estás viendo el cuerpo de una mártir cristiana que vino desde el cementerio de Roma. Fue enviado aquí en 1777 por el Papa Pío VI. Esta es la mártir Santa Justina. Sabemos que al principio del cristianismo la religión era perseguida. Antes de ser aceptada por el emperador Constantino, alrededor del año 311, con el Edicto de Milán, y después, en 312, poco a poco la religión fue siendo aceptada. Antes de eso, muchos cristianos murieron en Roma y fueron enterrados allí. Bueno, este cuerpo momificado traído aquí sería el de Santa Justina, una de esos muchos mártires cristianos que murieron por defender la religión cristiana, en una época en que Roma era pagana, en que el emperador incluso era considerado él mismo un dios. Música.
San Antonio murió el día 13 de junio y por eso su día se celebra en esa fecha. Gracias. Aquí en Portugal, los lisboetas, ¿verdad?, que también son conocidos como alfaciñas, ellos mismos se llaman así, les gusta comer sardina en homenaje al santo que predicaba la vida sencilla. La sardina es un alimento sencillo y la comen decorada con condimentos, tiene albahaca. Aquí en el plato, por ejemplo, están estas 4 sardinas, música, acompañadas de una ensalada sencilla y papa cocida. También las comen acompañadas del caldo verde que San Antonio repartía a los pobres. Es tradición comer las sardinas con pan y acompañarlas con vino. Música. Al final de cuentas, el vino está asociado todo el tiempo a la historia de lo sagrado. Música tanto en el cristianismo como en el judaísmo. ¿Recuerdas que te dije al principio que San Antonio es el patrón de Portugal? Pero no es solo eso, también es el patrón de la capital, ¿verdad? De la ciudad. Y antes de que alguien que esté viendo esto, algún portugués, venga a decir que estamos equivocados, déjame explicar. San Vicente de Zaragoza, curiosamente un santo español, es el patrón del Patriarcado de Lisboa. San Antonio es el patrón de la ciudad. Ciudad de Lisboa, considerado el patrón principal de la ciudad. Eso es lo que dice el directorio litúrgico de su iglesia. Todo el mundo ama a San Antonio, no solo aquí en Portugal, también en Brasil. En 1995, una institución católica realizó una encuesta para saber cuál era el santo más amado por los brasileños. ¿Ya sabes cuál fue el resultado? Bueno, en primer lugar, Santo Antonio con el 20% de la preferencia. Te invito a que me acompañes aquí y vamos a comer aquí las sardinas de Santo Antonio juntos, al lado de la catedral, aquí en Portugal, en el centro, muy cerca de donde él vivía. Una comida muy sencilla y muy típica de Portugal. Es interesante eso, ¿verdad? Que la sencillez del santo está incluso en lo que él come. Música, la santidad está en lo que él comía. La idea de que deberías comer con sencillez, vivir con sencillez, sabiendo que él venía de una familia rica aquí de Portugal. Él no quería nada de eso, no quería ir a la guerra, no quería participar en una cruzada. La cruzada, digamos así, de San Antonio era con las palabras, era hablarle a la gente, eran sermones. Después él fue a Padua, como mostramos, ¿verdad? Y ahí dio sermones muy importantes, conoció en Italia a San Francisco de Asís. Es una historia muy bonita que atrae a muchas personas aquí en Portugal. Mira, si vienes te recomiendo que te sientes aquí al lado de la catedral. Tengo esta vista hermosa de la catedral aquí. Pides una sardina, espero que te guste. Pide vino también, vino portugués sencillo, no tiene que ser caro. El vino en Portugal, cualquier vino barato es muy bueno. Este de aquí es de ellos.